Muy buenas noches. A continuación voy a hacer un resumen de los puntos más destacados que me han parecido a mí del libro La Dirección por Sistemas de Fernando Pozo Navarro, y utilizaré la ayuda de un mapa mental que realicé. Muy bien, continuando, vamos a exponer el mapa mental, el resumen del libro, y vamos a empezar por lo que es sistema. La primera rama vemos que es funciones. Entonces, dice que las funciones, según las ideas de Parsons, todo sistema debe estar diseñado para conseguir los fines y objetivos perseguidos, adaptarse al medio y a la situación dentro de la que ha de desenvolverse, conservar su equilibrio interno y permanecer integrado. Muchas empresas hacen intervenir unos determinados medios en su proceso productivo. Entre los cuales podemos distinguir los sistemas básicos, que son sistema de recursos humanos, sistema financiero y sistema logístico. También existen los sistemas informacionales, que nos sirven para entender el flujo de la información que manejan las empresas. Como ustedes sabrán, la informática ha avanzado mucho y nos ayudan a entender mejor el flujo del trabajo de una empresa. Por otro lado, tenemos la definición de lo que es un sistema. Acá nos dice que es un conjunto organizado en el que cada una de sus partes está relacionada. También podemos decir que es un conjunto de, puede ser de personas, puede ser de cosas, interrelacionadas entre sí, que trabajan conjuntamente para un bien común. Todo lo que vemos y oímos puede estar relacionado con un sistema. El término sistema siempre ha sido utilizado, ya que todo lo que, como vemos, oímos, podríamos estar hablando de un sistema diferente. Por ejemplo, si oímos una canción, puede ser un sistema o un conjunto de notas, de canto, etcétera, etcétera. El siguiente sistema es la siguiente ramita es el papel. El papel, obviamente, del sistema. Aquí en el papel, la organización de cada subdivisión empresarial debe ser preferentemente vista por autoridades que hayan ido subiendo desde el más bajo escalón, dado que su visión estaría mucho más amplia en ese sentido. Acá en el papel de los sistemas se resume en que la organización debe ser preferible que los altos escalones, los altos empresarios, hayan subido poco a poco, ¿no? Como dice acá. Es necesario también saber dirigir y operar una amplia organización, ya que uno siempre quiere lograr los mejores y buenos resultados. La actuación y los recursos humanos deben verse también como un sistema. La mentalidad tiene que cambiar para una mejor empresarial. Entonces, lo que hacemos cuando hablamos del punto del papel del sistema, nos dice que debe ser de manera escalonada. Vámonos por lo que es la dirección. ¿Hacia dónde vamos? Acá la dirección es el estilo de dirección que mira hacia el concepto de los sistemas y la visión estructural del comportamiento de la empresa. Es aquel que contempla la trascendencia como uno de sus principios fundamentales. Tenemos que el dirigente o gerente debe adoptar una postura que esté enfocada en informar, que esté enfocada en motivar, que esté enfocada en evaluar. Porque si no, por ejemplo, si solo fuera motivar y evaluar, no funcionaría, ya que la información es muy importante. Entonces,
los tres trabajan continuamente en el desarrollo de la empresa. La búsqueda de una dirección participativa es una de las formas bajo las cuales se puede llevar adelante un plan de controlar y optimizar los efectos de esa trascendencia. Lo que quiere decir es que la dirección debe ser de líderes. ¿Ok? La dirección debe ser de líderes. En resumen. Pasemos al punto 2, la constitución. La primera rama nos dice el objeto del sistema. El objeto del sistema nos dice el objeto es la esencia de la configuración. Bueno, aquí es del sistema, ¿no? Del sistema. Bueno, y los sistemas se desarrollan para diseñar objetos definidos. Todo sistema, desde el momento en que es un conjunto ordenado, desde el momento en que interactúan personas o cosas, responde a una estructura dada, reconoce la existencia previa de un objeto. En palabras sencillas, la empresa debe tener objeto, debe tener... es como decir que debe tener una esencia, debe tener un motivo para su fin. Pasemos a las características, que es la siguiente rama, las características del sistema. Bueno, las características aquí podemos ver que se comprende entre estabilidad, adaptabilidad, eficiencia y sinergia. Pasemos a lo que es la estabilidad. La estabilidad es la cualidad por la cual el sistema permanece en funcionamiento eficaz frente a las acciones de los factores externos. Mientras tanto que la adaptabilidad, el sistema es capaz de evolucionar dinámicamente en un cierto lugar, en un cierto subnivel o nivel, etcétera, etcétera. De manera que con la adaptabilidad, con esta cualidad, podemos atravesar diferentes estados y conservando siempre su eficacia. También tenemos la eficiencia. La eficiencia es la cualidad por la cual el sistema atiende a su objetivo, con la menor cantidad de recursos disponibles y llegando al mismo fin o resultado deseado. Es decir, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre eficiencia y eficacia? Que la eficacia llega al fin, llega al objetivo, pero utiliza todos los recursos a su alcance. Mientras tanto que la eficiencia utiliza la menor cantidad de recursos disponibles y llega al mismo fin. Y por último tenemos a la sinergia. La sinergia, la cualidad por la cual la capacidad de actuación del sistema es superior a la de sus componentes humanos individualmente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es la capacidad de poder explotar la capacidad individual, ¿no? Es la capacidad de cada nivel, la capacidad de cada subnivel de la empresa, ¿no? Para llegar a un trabajo mucho mejor realizado. Pasaremos al siguiente punto, que es Gas del 3. Sistemas de la empresa o en la empresa. La primera rama dice ¿por qué su aplicación? ¿Por qué se debe aplicar los sistemas? ¿No? ¿Por qué el de la aplicación? Existen dos razones, que son la razón estructural, la razón instrumental. La razón estructural. Como la empresa es un ser vivo, es un ente, siempre debemos ver la empresa como otra persona, como otro ser vivo. No como parte de algo ni de nadie, sino es otro ser vivo, otra persona. Con la razón estructural,
Eh, bueno, la empresa siempre está en estado de evolución. Debe poseer una filosofía adecuada y una capacidad orgánica acordes con ese fin. Es decir, que no podemos tener elementos aislados. Se debe tenerlos interactuando entre sí para llegar a un fin común. No podemos separar los elementos. No podemos decir, tú vas a trabajar aparte, tú aparte, tú aparte, tú aparte. Todos los elementos deben trabajar conjuntamente. La razón instrumental. En la razón instrumental, la razón instrumental, cuando hablamos de instrumentos, estamos hablando, por ejemplo, de la investigación operativa, el control de gestión o la toma de decisiones. Bueno, muchos y otros instrumentos son necesarios a la hora de trabajar. Bueno, esto ayuda a que la empresa pueda visualizarse como un todo general. Es decir, mientras utilicemos los instrumentos adecuados, y la mayoría de los instrumentos, ayudará a que la empresa pueda visualizar mejor su objetivo y mejor cómo lo va a cumplir. Y pudiendo observarse de manera más detallada el avance de la empresa respecto a la unidad de sus sistemas. Pasando a otro punto, tenemos, ¿no?, los sistemas que forman la empresa. Los sistemas que forman la empresa, ¿no? Sistemas que lo forman. Bueno, tenemos en especial estos tres, los sistemas que atienden a la captación y evolución de los recursos fundamentales. Eso quiere decir, bueno, todo es en conexión con el entorno, ¿no? También tenemos los sistemas que permiten el desarrollo de la gestión. Tenemos de la gestión, o como algunos lo llaman, del management, o gobierno del sistema en su conjunto. Bueno, y que rigen la adaptación a su entorno. Y por último tenemos los sistemas que tienen el desarrollo de las tareas, que son requeridas por la actividad. Todo esto con el fin de conseguir los objetivos del sistema total. Pasemos a otro punto, que dice el fin y objeto. La primera rama nos dice que debemos tener la finalidad de la empresa, ¿no? La finalidad de la empresa, del sistema o de la empresa, ¿no? Tenemos dos fines, el fin externo y el fin interno. El fin externo es la supervivencia para alcanzar sus objetivos. ¿Ok? Es decir, que digamos, si tenemos una empresa de productos que se venden y se compran, tenemos que es la supervivencia, como lo dice, o la sobrevivencia para competir contra el mercado, ¿no? Es decir, para ser mejor que la competencia. Por otro lado, el fin interno es la coordinación dentro de los niveles, dentro de los subsistemas que se encuentren dentro de la empresa, por supuesto, obviamente dentro, para hacerlo eficaz y eficientemente, ¿no? Anteriormente se explicaba que era eficaz y eficientemente, entonces es necesario que trabajen los dos. Por otro lado, tenemos el objeto de la empresa. Objeto de la empresa. Dice, su objeto es desarrollar una actividad que en última instancia consistirá en transformar un trabajo en recursos. Bueno, en recursos. Bueno, de este modo, como la definición lo dice, el objeto es la finalidad a la que se encamina la acción, ¿no? Es decir, que cuando nosotros hacemos una acción, tiene que tener un objeto, tiene que tener una finalidad, tiene que haber un por qué se hace esa acción o por qué se toma esa decisión. Por ejemplo, tenemos para una compañía, su objeto sería la fabricación y comercialización del producto, sobre la cual se fundamenta su actividad, digamos, ¿no? El objeto de la empresa
es diferente al objeto del sistema que se señalaba anteriormente, ¿no? Es diferente a este objeto, ¿no? Este objeto no es lo mismo que este objeto, ¿no? Esta es parte de la constitución y este es parte del fin y el objeto de la empresa. Este simplemente es el fin del sistema que se está empleando. Eso que tiene que quedar claro. Y por último, otro punto que me ha parecido súper importante es el control. El sistema control, ¿no? Bueno, también dentro del sistema podemos ver la flecha que une el sistema de control con sistemas, que se puede decir que el sistema de control es parte de alguna de estas ramas de funcionamiento de la definición del papel de la dirección. Acá podemos aumentar otra rama diciendo que es el control, ¿no? Pero el sistema de control lo hemos puesto como una rama principal, que se divide en tres, que es el control de los sistemas y proceso del control. La primera rama, control. Dice que es la esencia del funcionamiento de la empresa como un sistema. Muy bien. Consiste en actuar sobre comportamientos determinados a fin de reducir alguna desviación percibida. ¿Qué nos quiere decir? Que cuando nosotros aplicamos un control, simplemente es con el fin de enrectar o encaminar una desviación vista o prevista. ¿Ok? A través del control, por ejemplo, nosotros podemos medir el grado de eficacia y de eficiencia con que se está empleando la organización, centrando su actividad en los objetos de conjunto a través de la regulación del comportamiento y el trabajo percibido. Nosotros podemos, controlar el trabajo de cada cliente, de cada empleado, de cada supervisor, hasta del propio gerente. Mediante el control se puede saber si la empresa tendrá un buen rendimiento o tendrá un buen funcionamiento o no. Si el control fuera ineficiente, obviamente que la empresa tendería a decaer, ¿no? Por otro lado, tenemos a lo que es el control de sistemas, ¿no? Control de sistemas. Pero antes quiero tocar otro punto en el control, que es también cuidar que sus planes se cumplan, distribuir económicamente la utilización de sus recursos. Esto, el control de la empresa, debe procurar que estos dos puntos se cumplan, ¿no? Siempre uno debe cuidar de sus planes y distribuir económicamente la utilización de sus recursos. El control siempre ha existido en toda organización. Sería una absurda redundancia si digo lo que es un control, ¿no? El control de parte de la sociedad siempre lo ha existido. La cosa es, lo difícil es la eficiencia del control, ¿no? El control ha ido evolucionando diariamente a lo largo de los años. Y bueno, como decía, su definición como tal ya es redundante, ¿no? Lo que debemos destacar de lo que es el control, es los métodos nuevos para el control. La informática, por ejemplo, o la electrónica, aportaron mucho con los sistemas automatizados para el control, ya sean las tarjetas, sea la huella digital, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, que en otros países está mucho más avanzado. También tenemos el control como sistema. El control como sistema. Lo celeste, el control como sistema. Dice el control como sistema. Bueno, el control como sistema, que se diferencia de este control, persigue un objeto de eficacia para la empresa. En palabras más simples se puede decir que se concibe como un instrumento para mantenerla en condiciones de eficacia.
¿no? Es decir, el control como sistema debe mantener la eficacia en la empresa. Y hace referencia a estos tres puntos. Conseguir los objetivos de toda índole dentro de los plazos oportunos. Conseguirlos con economía de medios. Esto es logrando beneficio, obviamente. Mantener motivado al equipo humano implicado en su condición, ¿no? El sistema de control tiene como finalidad asegurar que la empresa actúe conscientemente. ¿Qué quiere decir esto? Que conozca las causas de sus fallos, las falencias y por supuesto sus éxitos. Tiene que conocer a detalle las causas, ¿no? El control como sistema es más específico que este control, ¿no? Este control es más genérico, mientras que cuando hablamos de control como sistema es más específico en los individuos, ¿no? Corrigiendo, obviamente, tenemos que siempre tratar de corregir de la mejor manera aquellos fallos, mientras que los éxitos, los éxitos que tenga el individuo o el subsistema deben ser buscados y preferentemente alcanzados. Y bueno, si es que tiene un éxito, él debe ser motivado y controlado para que los demás medios o subsistemas o individuos alcancen un éxito, si es posible, mayor. Bueno, y por último tenemos el proceso del control. El proceso. Bueno, el proceso sigue las siguientes fases. Determinación de las características objeto control. Bueno, ¿qué nos quiere decir esto? La traducción de esta primera oración es que simplemente se resume en dos preguntas. Nos dice qué objetos hay que cumplir, qué está ocurriendo en la actualidad, ¿no? O sea, qué finalidades hay que cumplir, qué fin, qué finalidad, qué objetivo, qué objeto hay que cumplir, ¿no? Y por supuesto, ¿qué está ocurriendo en la actualidad? No podemos hacer un estudio de mercado como se hacía un estudio de mercado hace 30 años o hace 40 años, sino tiene que siempre ir evolucionando y actualizándonos. Lo segundo es establecimientos de puntos de control. Bueno, para entenderlo, esto nos responde a la pregunta de ¿dónde controlarlo? Todo esto lo que estamos hablando es el proceso de control. O sea, es cómo podemos hacer un control tal vez básico, ¿no? Un control o cómo empezar a hacer un control, mejor dicho. Dice, ¿de dónde controlarlo? Bueno, esto quiere decirnos que se trata de poseer una red de control, una red cuyos nudos sean los menos posibles, pero los más eficaces. Es decir, no hay que tener muchos puntos de control, ¿no? No hay que tener, en cada, puede ser, digamos, en cada pequeño puesto un sistema de control. Sería lo ideal, pero generalmente muchas empresas no es que no se pueda, sino no es que es muy complicado y es una red muy complicada. Hay que tratar de tener una red con los menos nudos posibles, ¿no? Pero también que sean lo más eficaces. Tenemos otro punto que dice desarrollo del método con sensibilidad capaz de medir la característica controlada. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos trata de decir sobre el cómo lo vamos a controlar. Este es el cómo, ¿no? En este hablábamos del objeto. ¿Qué objetos hay que cumplir? En este hablábamos de dónde controlarlo. ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué puesto?
Y acá nos habla de cómo lo vamos a controlar. Todo esto depende de los diferentes niveles de la empresa, obviamente, ¿no? El cómo variaría desde una microempresa hasta una macroempresa. O las distintas áreas que tendrá, ¿no? Tiene 20, 30, 40, etcétera, etcétera. El cómo de cada empresa es un tema muy amplio para observar. Y por último tenemos el desarrollo de un mecanismo de comparación y evaluación. Esto nos quiere decir que debemos tener de manera ordenada los sistemas de control, para que cuando exista una mejora sea posible compararla y ver cuánto ha mejorado, y de esa forma hacer la evaluación. Es decir, que nuestros sistemas de control deben estar de forma en fila y ordenado, ¿no? Porque si es que cambiáramos el control o tal vez una mejora, veríamos cuánto ha mejorado el sistema o cuánto ha mejorado el flujo de procesos que hace la empresa. En fin, se ha visto, a mi parecer, los 5 puntos que destaca el libro más importantes. Me parece que son estos, ¿no? Y con sus respectivas ramas. También quiero destacar que la dirección por sistemas abarca obviamente el cómo dirigir la empresa, que eso es lo que más o menos toca en lo que es el papel, ¿no? Bueno, espero les haya servido, espero haya sido de su agrado y espero hayan entendido el resumen del libro de Fernando Pozo Navarro, La dirección por sistemas. Gracias.